Bueno, en este video vamos a enunciar y demostrar las condiciones suficientes de derivabilidad para funciones de variable compleja. Entonces, empecemos con el enunciado, teorema, ¿sí? Son las condiciones suficientes de derivabilidad. Condiciones suficientes de derivabilidad. Ya. Bueno, y dice así, em, sea, en primer lugar, mencionemos el objeto, f de z, definida por una u de xy más y por b de xy, una función que sea, que esté definida en un entorno delta del z0, donde z0 es un x0 más y 0. Entonces, si las funciones de la parte real y de parte imaginaria u y b tienen derivadas parciales en todo punto del entorno, en este caso sería eh, el punto x0 y 0, ¿sí? Que son la parte real e imaginaria del z0. eh, si además son continuas, ¿sí? En ese punto y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, Cauchy-Riemann en el x0 y 0, entonces, ¿sí? Se puede afirmar que f es derivable en z0. Es decir, ¿sí? Existe y es finito, ¿sí? Existe y es finito f' en z0. Esto es lo que vamos a demostrar. Bueno, la demostración es bastante sencilla. Si apelamos a un resultado de campos escalares, para campos escalares, eh, en base a las hipótesis de que las funciones u y b tengan derivadas parciales en todo punto del entorno y sean continuas allí, en el punto por lo menos. Entonces vamos a la demostración, vamos a demostrar esto por definición. Entonces, demostración, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos, ¿sí? Este es el Z0, tenemos un entorno del Z0, ¿sí? Que no es otra cosa que un disco abierto, ¿sí? De radio delta, este es el entorno del Z0, ¿sí? Entonces, para empezar la demostración, lo que vamos a tomar, como siempre, es un incremento, ¿no? Por acá, vamos a tomar un punto incrementado Z0 más delta Z, ¿sí? De manera que caiga dentro del entorno, ¿sí? Entonces, empecemos con esto. Tomemos, ¿sí? Un delta Z, que no es otra cosa que un delta X más Y delta Y, que es obviamente un número complejo, pero con la particularidad que el módulo de ese delta Z, ¿sí? Es menor que el delta, ¿sí? De esta forma, el Z0 más el delta Z, ¿sí? Está en el entorno del Z0, ¿sí? Porque nos movemos a lo sumo una distancia menor a delta. Bien, entonces vamos a empezar a plantear el cociente incremental. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que delta F, ¿sí? Que sería F en el punto incrementado menos F en el punto, ¿sí?
sería exactamente lo siguiente. F en el punto incrementado, por definición, sería la parte real, U, ¿sí? En el x0 más delta x, y0 más delta y, más y por b en el punto incrementado, x0 más delta x, y0 más delta y, menos, ¿sí? Esto sería la función en el punto incrementado, menos la función u en el x0, y0 más y, función b en el x0, y0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense lo siguiente ahora. Si juntamos este u con este u y este b con este b, que obviamente acá hay un i que le vamos a sacar de factor común, nos queda lo siguiente. Nos queda que u en el x0 más delta x, y0 más delta y, menos u en el x0, y0, más y en el b de x0 más delta x, y0 más delta y, menos b en el x0, y0, ¿sí? Y ahora notemos que esto, ¿sí? Es un delta u, un cambio en u, y esto que está acá no es otra cosa que un cambio en b. Es decir, tenemos que el delta f no es otra cosa que un cambio en la parte real más i por el cambio en la parte imaginaria de la función. Bien, vamos a llevarnos esto, ¿sí? A la siguiente hoja y vamos a seguir trabajando a partir de acá. Bueno, esto es lo que tenemos ahora. Bien, notemos lo siguiente, que por hipótesis, ¿sí? Eh, que las funciones tanto u y b tengan derivada parcial en todo punto del entorno eh, y que además sean continuas en el punto x0 y 0, implica, ¿sí? Por hipótesis, ¿sí? Implica que u y b son diferenciables en el punto x0 y 0. Pero ser diferenciables es equivalente a afirmar que pueden ser aproximadas de forma eh, de forma correcta, ¿sí? Se pueden aproximar mediante lo que se conoce como la linealización. Entonces, el cambio en U, ¿sí? Se puede expresar como lo que sería la derivada parcial de U con respecto a X en el punto por el incremento más la derivada parcial de U con respecto a Y en el punto por el incremento en Y más el error de esa aproximación por lo que sería la norma del vector de los vectores del vector incremento, que sería delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Y lo mismo podemos hacer para el cambio en y, que sería la derivada parcial de b, perdón, cambio en y no, acá sería el cambio en b, sería la derivada parcial de b con respecto a x en el x0 y 0 por delta x, más la derivada parcial de b con respecto a y en el x0 y 0, por el delta y, más un error, vamos a llamar epsilon 2, por, nuevamente, ¿sí? La raíz cuadrada del delta x al cuadrado más delta y al cuadrado, donde, y acá viene la condición central de estas aproximaciones, los errores epsilon 1 y epsilon 2, ambos tienden a cero, cuando, ¿sí? El vector incrementos, delta x y delta y, tienden al 0, 0 de forma simultánea. Entonces, este delta x, delta u, perdón, y este delta b los vamos a cambiar por estas aproximaciones, en realidad con los errores, estas equivalencias, ¿sí? Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. A ver, que delta f no es otra cosa que vamos a escribir la derivada parcial de u con respecto a x. Por un ratito no voy a poner dónde lo estamos evaluando, pero recordemos que las evaluamos en el x0 y 0 para aliviar un poquito la notación. Por delta x más la derivada parcial de u con respecto a y,
por el delta i más el epsilon 1 por el delta x al cuadrado más delta i al cuadrado, su raíz cuadrada, más, más i por la derivada parcial de b con respecto a x en el punto, x0 y 0, por delta x, más la derivada parcial de b en el punto, por el incremento delta i, más el epsilon 2, por la raíz cuadrada del delta x al cuadrado, más el delta i al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si acomodamos esto, ¿sí? ¿Qué sería acomodar esto? Acomodar esto sería distribuir el i, ¿sí? Distribuir el i en los tres términos, ahí, ahí, ahí. Bien, entonces esto nos va a quedar como u de x por delta x más u de i por delta i más el epsilon 1 por la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta i al cuadrado más i por b de x por delta x más i por b de i por delta i más i por epsilon 2 por la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta i al cuadrado. Y ahora notemos lo siguiente, ¿sí? Otra de las hipótesis que todavía no usamos, ¿sí? Otra de las hipótesis es que se cumplen lo que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Vamos a escribir un poquito más prolijo, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Y eso significa qué cosa? Significa que la derivada parcial con respecto a x, obviamente en el x0 y 0, coincide con la derivada parcial de b con respecto a y en el x0 y 0, y que la derivada parcial de u con respecto a y en el x0 y 0 coincide con menos la derivada parcial de b con respecto a x en el x0 y 0. ¿Sí? Entonces, notemos lo siguiente. A ver, vamos a marcarlo acá. Acá, ¿sí? Tenemos, voy a remarcarlo acá, la derivada parcial de b con respecto a y, y por acá tenemos la derivada parcial de u con respecto a y. Vamos a cambiar estas dos por la derivada parcial de b con respecto a y, que sería usar esta ecuación, no sería otra cosa que la derivada parcial de u con respecto a x, en el punto obviamente, ¿no? Y acá nos quedaría la derivada parcial de u con respecto a y, es otra cosa que menos la derivada parcial de b con respecto a x, ¿sí? También el punto, pero menos la derivada parcial de u con respecto a x también se puede expresar como y cuadrado por la derivada parcial de b con respecto a x, porque y cuadrado es menos 1. Por lo tanto, si ahora, a ver, el primer término tiene u de x y este de acá también va a tener u de x, ¿sí? Después, con otro color para marcar. El segundo término, ¿sí? Tiene b de x y este de acá, que sería el cuarto término, tiene b de x. Y por último, hay dos términos que son los que tienen las raíces cuadradas, ¿sí? Entonces vamos a hacer esos agrupamientos. A ver, voy a arrastrar un poquito así, así se ve lo que tenemos escrito. Nos queda lo siguiente, nos queda, a ver, ¿qué? Vamos con lo verde. Vamos a sacar factor común, la derivada parcial de u con respecto a x, ¿sí? Por, nos queda el delta x más i delta i más. Vamos con la parte azul. Vamos a sacar factor común, la derivada i, vamos a sacar i por la derivada parcial de b con respecto a x. Entonces nos va a quedar, si se fijan, acá, estoy ahí, nos quedaría un delta x más, y acá nos va a quedar otro i que sobrevive, y el delta i más, y después nos va a quedar epsilon 1 más i por epsilon 2 por la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta i al cuadrado.
Y esto es el cambio que sufre la función f. Ahora tenemos que armar el cociente incremental. Pero antes de armar el cociente incremental, notemos lo siguiente. Esto que está acá es otra cosa que el delta z. Esto que está acá es otra cosa que el delta z. Y esto que está acá no es otra cosa que el delta z, pero en módulo, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, el cociente incremental, el delta f sobre el delta z, nos quedaría. Se cancelaría, ¿no? Este se va a cancelar, este se va a cancelar, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando dividamos todo por delta z, nos va a quedar la derivada parcial con respecto a x. Ahora sí, anotemos un poquito más, de forma más precisa, en el punto, más y por la derivada parcial de b en el punto, más el epsilon 1 más i por el epsilon 2 por el delta z en módulo. Y ahora tenemos que tomar límites, ¿sí? Tendríamos que tomar límites. Pero tomando límites, si ustedes se fijan, a ver, tomando límite, para delta z tendiendo a cero, fijémonos en lo siguiente. Todo esto más esto, ¿sí? O sea, lo que serían estos dos primeros términos, es constante, ¿sí? No depende de delta z. Lo único que depende de delta z es esto que está acá. Entonces, vamos a ver qué pasa con el límite cuando delta z tiende a cero de esa expresión, ¿sí? Bien, perdón, acá lo que me olvidé, lo voy a arreglar, disculpen, es, ahora estoy notando que cuando dividimos por delta z, esta expresión, cuando dividimos por delta z, me olvidé escribir acá ese delta z. Acá no va a estar porque se cancela con esto. Acá no va a estar porque se cancela con esto. Pero en el tercer término sí. Entonces, veamos qué pasa con ese término. Queremos ver qué pasa con el epsilon 1 más i por el epsilon 2 por el módulo de delta z sobre delta z cuando delta z tiende a cero. Pero ver qué pasa con toda esta expresión compleja, para ver qué tiende a cero, podemos ver qué pasa con su módulo. Entonces, de acá nos termina quedando el módulo de, porque queda el módulo de epsilon 1 más i por epsilon 2 por el módulo de delta z, ¿sí? Porque el módulo del módulo es el módulo mismo, ¿sí? Sobre el módulo delta z, ¿sí? Pero esto se cancela y es 1. Por lo tanto, esto, ¿sí? Nos queda que no es otra cosa que el módulo de epsilon 1 más i por epsilon 2. Pero por la desigualdad triangular, eso no es otra cosa que el módulo de epsilon 1 más el módulo de i por el módulo de epsilon 2. Pero el módulo de i es 1 y epsilon 2 y epsilon 1 ambos eran cantidades, eh, ambos, ¿sí? A ver qué pasa ahí. Eran cantidades nada. Eran funciones que dependían de los, eh, de los incrementos, ¿no? Que haría el módulo de epsilon 1 más el módulo de epsilon 2. Pero cuando delta z tiende a cero, eso es equivalente a que el delta x, el delta y, ¿sí? Tiendan al cero cero en forma simultánea. Pero cuando pasaba eso, ¿sí? Por la diferencialidad, el epsilon 1 y el epsilon 2, ambos tienden a cero. Por lo tanto, esto tiende a cero, esto tiende a cero, por lo tanto sus módulos tienden a cero, por lo tanto todo este límite tiende a cero, ¿sí? Por lo tanto, logramos afirmar que el límite, cuando delta z tiende a cero, de delta f sobre delta z, que no es otra cosa que el límite, cuando delta z tiende a cero, de u de x en el x0 y 0 más i por b de x en el x0 y 0 más el epsilon 1 más i por el epsilon 2 por, ¿sí? El delta z en módulo sobre el delta z, ¿sí? Todo este límite, dijimos que todo esto es constante y que todo esto tiende a cero. Cuando delta z tiende a cero,
Por lo tanto, todo este límite nos queda la derivada parcial de u con respecto a x en el x0 y 0 más y por la derivada parcial de b en el x0 y 0, que es un número complejo. Luego, por lo tanto, ¿sí? Podemos afirmar que f es derivable en el z0 y además que la derivada, ¿sí? En el z0 no es otra cosa que el resultado de ese límite, que es la derivada parcial de u con respecto a x en el x0 y 0 más y por la derivada parcial de b en el x0 y 0. Y con esto concluye la prueba. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá en el video. Espero que se haya entendido y haya aportado algunos elementos para quien lo está mirando. Nos vemos en próximas entregas.